Pues en estas últimas semanas hemos estado desarrollando el tema de nuestro sacerdocio y lo he dividido en 4 elementos. Y hoy toca hablar de este cuarto elemento, que es el fuego. Habíamos estado pensando primero en el sacerdote, ¿no? Que es una persona consagrada para este servicio a Dios. Es una persona que intercede por el pueblo hacia Dios, es una persona que instruye al pueblo acerca de Dios y trata de acercar al pueblo para con Dios, y también tiene como sus funciones cuidar de todo lo que le pertenece a Dios. Ese es el sacerdote. El sacerdote también hace sus ofrecimientos a Dios y lo hace mediante un altar. Y habíamos visto que ese altar es nuestra propia vida, que tiene que ser sin fingimiento, natural, como tal y cual como somos, con todos nuestros logros que de una forma sacrificial hemos logrado para con el Señor. Eso es lo que somos y así nos presentamos delante de Dios, sin ningún maquillaje, porque Dios está mirando lo que realmente nosotros lo que somos, ¿no? Un altar es un lugar consagrado exclusivamente para el Señor y nuestros cuerpos son esos altares. También hemos hablado acerca del sacrificio que se presenta a Dios, que es algo que cuesta, que tiene que ser lo mejor de lo mejor, lo que se le ofrezca a Dios, y que también hay un detalle, que Dios, antes de ver a la ofrenda, está mirando el corazón de quien lo da. Así que eso es importante también en esto, y hemos visto algunos puntos que nos competen como iglesia. Nos dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios. También se nos dice que nosotros tenemos que presentar sacrificios de alabanza, frutos de labios que honren su nombre. También que nosotros tenemos que hacer sacrificio muchas veces de nuestros bienes en favor de los demás, para ayudar a los demás. La palabra de Dios siempre nos lleva a la interrelación. No podemos ser cristianos para nosotros mismos, aislados. Siempre es en función a otros. Y ahí uno de los sacrificios que hacemos es ayudar a las necesidades de los demás. Y por último habíamos visto que también hay un sacrificio o servicio en favor de la fe de los demás. Y ahora este elemento, el cuarto elemento, el fuego. Ahí tenemos al sacerdote, al altar, tenemos la leña, tenemos la ofrenda, el sacrificio encima, y ahora eso necesita ser encendido, quemado. Entonces, este elemento, el fuego, es un elemento indispensable para hacer llegar el sacrificio u ofrenda a Dios. Esta forma de quemar las ofrendas, lo que se le ofrece a Dios, se le conoce con el nombre de holocausto. Y la palabra holocausto en el hebreo tiene un significado de causar el ascenso de algo hacia Dios juntamente con el humo. Es el fuego, entonces, lo que culmina nuestra ofrenda a Dios. Nuestra ofrenda sí tiene que ser llevada hacia arriba, y es el fuego el que lo hace. Esta forma es una forma simbólica que se aplica a nosotros, a nuestra vida. En el libro de Levítico está en el centro de estos 5 libros iniciales llamados Pentateuco. Es el corazón del Pentateuco. Este libro habla de la santidad hacia Dios. Es un libro, se podría decir sacerdotal, pero se ve ahí cuál es el corazón de Dios. Santidad hacia Dios. Es interesante ver en el capítulo 8, 9 y 10 de 3 tipos de fuego que quiero señalarlo de una manera rápida. Tenemos el fuego de la obediencia, tenemos el fuego
de Dios y el fuego extraño. En el capítulo 8 de Levítico empieza la dedicación de todos estos funcionarios que iban a servir en el templo. En los capítulos anteriores se hablaba de las ofrendas, cómo debían ser y todo eso, de las vestimentas, cómo debían ser, pero en el capítulo 8 ya está la dedicación. El capítulo 8 empieza a dedicarse al sumo sacerdote, a los sacerdotes, para esta función. Y entonces en el capítulo 8 se ve que se queman algunas ofrendas de dedicación en ese altar que ya está construido. Ahí se pone la leña, se ponen los animales para la dedicación. Se ha cortado el cuello a los animales, se ha extraído la sangre, con esa sangre se han rociado ciertos elementos del tabernáculo, también a los sacerdotes. También se ha utilizado el aceite de la unción para dedicar todo. Y empieza el fuego, y nos dice el capítulo 8 que todo esto se hacía de acuerdo a como Dios lo había mandado. Y el fuego que se quemaba, dice ahí, era olor grato para Dios. En el siguiente capítulo, el capítulo 9, vemos las primeras ofrendas para quitar el pecado, llamada la expiación. Primero por el sumo sacerdote, después por los sacerdotes y en tercer lugar por el pueblo. Y se hicieron esos sacrificios para la expiación, para quitar el pecado. Se pusieron ahí en el altar la leña y los animales. A la verdad que yo creo que se estaban amontonando los animales, porque en el capítulo 6 se decía que ese animal que se quemaba y que tenía que ser quemado completamente, no se quemaba en minutos, ni en horas. Bueno, en horas sí, pero en muchas horas. Se ponía el animal allí para ser quemado y ahí estaba quemándose toda la noche. Estaba alimentando el fuego con más leña, se estaba quemando y al día siguiente pues el animal ya se había reducido a cenizas. Entonces, en ese momento que era el día 8, cuando se hizo toda esta dedicación y celebración e inicio de los sacrificios a Dios, ahí pusieron animales y fuego y se me ocurre, me imagino que esos animales no se habían acabado de quemar y encima ponían más animales porque todo se estaba haciendo en ese día. Entonces estaba viendo una ruma ahí de animales quemándose. Y en el capítulo 9, una vez más, se hace la expiación por el pecado del sumo sacerdote y de los sacerdotes y después por el pueblo, y se iban acumulando allí los animales quemándose con ese fuego. Y la palabra interesante es, se hacía todo conforme a como Dios lo había ordenado. Y también resalta el verso de, y esto subía en olor grato para con Dios. Miren el verso que he puesto allí de Levítico 9:6, dice, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Este capítulo 9 inicia con un ofrecimiento de parte de Moisés. Le dice al pueblo, hoy verán la gloria de Dios. Y lo vuelve a repetir. Hoy ustedes van a ver la gloria de Dios. Así que empezaron los sacrificios conforme a como Dios lo había mandado. Así hay que hacerlo para después ver la gloria de Dios. Hay una orden que tiene que cumplirse y si lo cumples, verás la gloria de Dios. Miren esos pasos. Y ellos lo hicieron así, conforme Dios lo había enviado a hacer, lo hicieron. Eso habla de un fuego que se estaba utilizando en ese momento, que era conforme a la voluntad de Dios, como Dios lo había mandado. Era un fuego proveniente de la obediencia. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, la parte que Dios nos pide hacer, estamos caminando en obediencia, aunque no veamos al Señor. Muchos de nosotros queremos una manifestación poderosa, gloriosa de Dios en mi vida, que me toque, que yo sienta también lo que otros líderes o grandes personas han sentido en Dios.
Pero si no caminamos nosotros primero en la obediencia a Dios, ¿cómo vamos a esperar ese toque especial de Dios? Y no solamente se trata de querer, sino de hacer algo. No solamente se queda en el deseo, en la intención de querer hacer algo, sino que tenemos que poner en práctica muchas cosas. Y cuando ponemos en práctica, estamos pagando el precio de lo que va a venir después. Así que lo que Dios manda, eso se hace, y después viene la gloria de Dios. Y eso ocurre aquí, al final del capítulo 9, en el verso 23, dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y después salieron y bendijeron al pueblo. Y cuando ellos habían acabado de bendecir al pueblo, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aquí sucede algo extraordinario, milagroso. Ellos han cumplido su parte, los sacerdotes, con las ofrendas, con las víctimas, colocando el fuego. Pero cuando ya al final de cuentas los sacerdotes hacen su obra de ministrar al pueblo, no son sacerdotes para ellos solos, es para otros. Cuando bendicen al pueblo, efectivamente, lo que Moisés había dicho al principio, hoy ustedes verán la gloria de Dios, pues en ese momento descendió la gloria de Dios, el pueblo lo vio, y delante de esa gloria, esa presencia de Dios, salió fuego que consumió el holocausto. Todas esos animales que se estaban siendo quemados lentamente, en un momento se consumieron todos, porque un fuego especial vino y encendió ese altar, y Dios se agradó de todo eso. Y la orden era que ese fuego no se debía dejar de apagar. Ahora el altar está lleno de un fuego especial, fuego de Dios, y tenía que mantenerse echándole leña constantemente, no se debía apagar. Esto es mejor que la llama olímpica, ¿no? Que tampoco la dejan apagar. Ahí está la llama del tabernáculo ardiendo noche y día, y se está manteniendo ese fuego que Dios puso. Luego en los siguientes versos, que es el capítulo 10, encontramos esto: Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué ha pasado aquí? Es un tercer fuego que encontramos. Un fuego extraño, un fuego que Dios nunca mandó. Pues la orden de Dios era que cada vez que entraran al lugar santo, a esa tienda que estaba cerrada, que solamente podían entrar los sacerdotes hasta una parte, en esa parte se ofrecía el incienso. Se sacaba fuego, o sea, las brasas del altar, donde estaba el fuego de Dios. Se tenía que poner en ese incensario y después poner el incienso encima y entrar y perfumar ese ambiente. Y ellos pusieron un fuego extraño, que no se sabe, no hay una descripción exacta de qué es este fuego extraño, pero sin duda no fue fuego del altar. ¿No saben qué? Una cosa también, que yo he experimentado esto. Algunas veces he visto a personas tan contentas en la iglesia, felices, cantando a Dios. Y después supe y descubro que eran porque habían logrado una conquista. Se habían acostado con su novia o con la mujer ajena. Le hablo de varios casos. O de alguien que había hecho un negocio tramposo
Estaba feliz porque lo había logrado y estaban llenos de gozo. Y en la iglesia lo manifestaban cantando y todo. Tenían fuego extraño. No habían venido con un deseo de estar en la iglesia para encontrarse con Dios, sino para ver a alguien o en fin, cosas extrañas, ajenas al propósito principal. Y así hay gente que se presenta delante de Dios con ese fuego extraño. Según la tendencia de Dios, no mata a todos, porque si no, muchos murieran en las reuniones, en las iglesias que se presentan delante de Dios con ese fuego extraño. Dios los mataría, como hizo con Nadab y Abiú. Pero no ocurre. Dios siempre da los primeros ejemplos para decir: esto no me gusta, estoy en desacuerdo, esto merece el castigo de muerte, y los mata como una sola vez. Después otros han vuelto a hacer cosas peores y Dios ya no. Dios dice: ya lo tomaré en cuenta, no quedará sin castigo, simplemente voy a posponer su castigo para el final. Entonces tenemos estos tres tipos de fuego: el fuego de la obediencia, del cual Dios se agrada, y cuando Dios se agrada manda su fuego. Y también hemos visto ese otro fuego extraño, que lo vamos a pasar por alto, no vamos a incidir ahí, más que cuando Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y viene Jesús para ser bautizado. Juan dice: yo bautizo con agua, pero he aquí viene detrás de mí uno que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Algunos lo han tomado como que Espíritu Santo y fuego son juntos, y cuando el Espíritu Santo bautiza a alguien, pues ahí el calor viene, ¿no? Y otros dicen: no, está hablando de que Jesús tiene dos tipos de ofrecimiento: Espíritu Santo para los que le reciben, y fuego de castigo para aquellos que no lo reciben y lo rechazan. Jesús viene a... Bautismo significa sumergir, ¿no? Viene a sumergirte con el Espíritu Santo o viene a castigarte. Vale, estamos hablando, o nos vamos a quedar en el fuego de Dios. Este fuego de Dios tenía que arder continuamente. Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En los versos anteriores hay las instrucciones. Todas las mañanas tenían que alimentar con leña, etcétera, para no dejar apagar ese fuego. Lo rescatable aquí, que es el fuego de Dios, no tenía que apagarse. Vemos otros casos también en la historia de Israel en el cual Dios mismo se ha vuelto a manifestar con fuego. Hay muchos casos, pero solamente voy a señalar en referencia a los altares. Cuando Dios permitió que Salomón le construyera el templo, porque antes era un tabernáculo, hecho así de telas, portátil, pero David en su corazón y después su hijo Salomón lo culminó, hizo una estructura fija, sólida, estable, muy bella, el templo. Y segunda de Crónicas, capítulo 6, Salomón hace una oración cuando ya estaba terminado todo de dedicación. Y una oración intercesora: Señor, si alguien viniera aquí y te pidiera perdón, por favor, perdónale. Si alguien me hubiera hecho tal cosa, y Señor, pero viniere quebrantado, por favor. Pero una oración así, de intercesión en favor del pueblo. Y en el siguiente capítulo, empezando ese capítulo, en el capítulo 7, dice: y cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Nuevamente se está repitiendo este hecho que sucedió en el tabernáculo antiguo con Moisés y Aarón. Se está repitiendo con este nuevo templo. Cuando Salomón lo dedica, otra vez viene fuego de Dios que tiene que mantenerse. Y hay otro caso que es en los tiempos
del profeta Elías. Él dice la palabra, ya lo hemos visto anteriormente, que él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. La gente se había pervertido, habían pasado cientos de años, y la gente se había vuelto idólatra, había despreciado a este Dios tan fuerte y poderoso por irse a la idolatría. Y en medio de todo eso, pues, se levanta el profeta Elías, y él desafía a los seguidores de los ídolos, y le dice: el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Y él dice que empieza a acomodar el altar, y la palabra lo describe como que era un altar que estaba arruinado. El altar de Dios estaba arruinado. Habían levantado otros altares para muchos ídolos, imágenes, pero el altar de Dios estaba arruinado. Y él lo levanta, lo reconstruye el altar, pone la leña, pone el animal y encima lo moja, le echa agua, cantidad de agua. Dice: ahora sí, queda en evidencia que si viene fuego, tiene que ser un fuego muy fuerte, que estas cosas húmedas, mojadas, puedan arder. Y dice así la palabra, ¿no? Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba alrededor. Un fuego poderoso. Otra vez Dios mostrando su aprobación cuando se reconstruye el templo para con Dios. Su aprobación cuando Moisés dedicó con Aarón las ofrendas, las primeras ofrendas a Dios. Cuando Salomón construyó ese templo, Dios mostrando su aprobación. Y en Elías también, reconstruyendo el templo arruinado, Dios mostrando su aprobación, mandando el fuego. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? ¿Qué rescatamos de todas estas cosas históricas? En primer lugar, es que nosotros tenemos que andar en el fuego de la obediencia a Dios. Fuego es deseo, la pasión, las ganas, el interés. Lo que nosotros queremos hacer por Dios es como un fuego, aunque sea un fuego pequeñito, fuego humano, fuego nuestro, de nuestro deseo, de que queremos hacer algo, pero lo hacemos. Aunque de repente no sintamos, aunque de repente no vemos cosas en Dios. Queremos ver más cosas en Dios, pero no las vemos. Y eso tiende a apagarnos, a descuidarnos. Pero quien persiste, aunque sea con su fuego de obediencia, es el primer paso para que Dios se agrade con lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien. Entonces Dios, como respuesta, manda su fuego. Miren aquí, bueno, eso ya lo que acabamos de ver. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién era Timoteo? Era un creyente que en cierto momento de su vida cristiana le imponen las manos para comisionarlo a una función. El Espíritu Santo pone un don especial en él para ministrar, porque a Timoteo lo ponen a cargo de la iglesia allá en Éfeso. Y en ese momento algo sucede en su vida de Timoteo, se enciende un fuego puesto por el Espíritu Santo, le es concedido un don, un ministerio. Y Pablo le dice: aviva ese fuego, avívalo, no lo dejes apagar, avívalo, que siempre esté encendido.
En un momento dado de nuestra vida, seguramente que Dios nos ha tocado o nos tocará. A mí me ha tocado en algunas veces. Yo trato de mantener eso que Dios ha puesto en mí, que me ha hecho sentir a mí esas cosas. Ese fuego no lo tengo que dejar apagar. Que a veces sí que duerme, sí que un poco que se quiere apagar, pero hay que avivarlo. Hay que avivar ese fuego que Dios pone dentro de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida, lo va a poner. Miren en la vida de Jesús, una vida en el anonimato hasta cierto tiempo, cuando él va a ser bautizado y desciende el Espíritu Santo sobre él, y de ahí empieza un ministerio poderoso. El Espíritu Santo marcando un antes y un después en la vida de Jesús. En la vida de la iglesia. Y a Jesús lo dejó organizado, pero sin poder. Y les dijo, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando vino, esa iglesia organizada fue una iglesia organizada, pero con poder. Un antes y un después en la vida de la iglesia, que lo determinó el Espíritu Santo. Y en nuestra vida será igual. En un momento de nuestra vida cristiana, vamos a ser encendidos por el Espíritu Santo, ya sea por algún don que Él nos quiera dar, por algún llamamiento, algún ministerio que nos quiera dar. Algo te va a suceder y eso no debes de dejarlo apagar. Y Pablo lo repite cuando está en los tesalonicenses o cuando le escribe a ellos, le dice en el capítulo 5 y el verso 19, no apaguéis el Espíritu Santo. Esa llama que pone dentro de ti es susceptible de ser apagada. Y no lo permitas. Tienes que avivarlo. No permitas que se apague el Espíritu Santo, la llama, el fuego que ha puesto en ti. Cuando le habla a los efesios, Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El llenarnos del Espíritu Santo es avivar el fuego que Él ha puesto dentro de nosotros. Él hace una comparación con el vino. El vino produce disolución, no hay nada estable, todo se arruina, se diluye, pero con el Espíritu Santo las cosas son correctas y son firmes, no se diluyen. Tú debes ser lleno con el Espíritu Santo. Es la forma de avivar esa llama que Él pone en nosotros. Así que debemos mantener encendida esa llama del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una vida rendida, en obediencia, una vida rendida y sometida al Espíritu Santo. Jesús nos ha dado un montón de verdades, instrucciones para seguirlas. Y el Espíritu Santo nos ayuda para recordarlas, para seguirlas, pero eso es nuestra obligación hacerlo, nuestra obligación seguirlo. Mire cómo describe aquí esto en el libro de Efesios capítulo 4. No lo he puesto en pantalla, pero vamos a tratar de visualizarlo en nuestras mentes. Efesios capítulo 4, desde el verso 20. Está hablando de una manera antigua, la manera vana de vivir. A ver, antiguamente ustedes, sin el conocimiento de Dios, sin el perdón de Cristo en su vida pecaminosa, ¿de qué pecados tú gustabas? Seguramente que de algunos te gustaban algún tipo de pecados. O de lo que otros hacían. Cuando vienes a Cristo, todo eso es la vana manera de vivir antes. Y en el verso 20 empieza diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Todas esas cosas son antiguas. Ustedes ya no tienen que aprender eso en Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué les dice a los hermanos, a los creyentes, que se despojen de esa manera de vivir? Porque aún está presente. En nosotros todavía esa
manera de vivir antes todavía está por allí, flotando. Y aquí Pablo dice, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dos cosas que hay que hacer aquí: despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo se hace eso? Da algunos ejemplos. Por ejemplo, en el verso 25 dice, por lo cual desecha la mentira y habla la verdad entre vosotros o con tu prójimo. Una manera práctica. Un vestimento, una vestidura del viejo hombre es la mentira. Cada vez que tú rechazas la mentira y hablas la verdad, te estás vistiendo del nuevo hombre y te estás despojando del antiguo. Pero todo lo habla en relación a los demás. No es solamente para mí, que yo tengo que ser un hombre que hablo la verdad para mí mismo. No es en relación a los demás. Siempre es nuestra función sacerdotal para con los demás. Dice, desecha la mentira y habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otro ejemplo, dice, airaos, pero no pequéis. La ira está constante en nosotros. Es una reacción natural. Pero ahí viene el dominio propio para desvestirnos de la ira, del enojo y de todas las cosas que trae la ira. Y dice más, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que si tú te enojas, arregla las cosas pronto. No dejes que se ponga el sol, no dejes que se alargue, no dejes que eso vaya a causar amargura, ni raíces de amargura, ni rencor, ni que se agrande más. Córtalo. Cada vez que tú tengas un arrebato de ira, pues a arreglarlo. Cada vez que arreglamos, nos estamos desvistiendo del viejo hombre y nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Porque si no lo hacemos así, estamos dando lugar al diablo. Dice la palabra, estamos dando lugar al diablo cada vez que nosotros permitimos que la ira nos controle. Otro ejemplo que nos pone, dice, el que hurtaba, no hurte más. El robo, una práctica del viejo hombre, que puede estar en nosotros y tenemos que desvestirnos. No, el que hurtaba, no hurte más. No hurtar, te estás vistiendo del nuevo hombre. Y esto otra vez en relación con los demás, cuando añade, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre en relación a los demás. También dice, como otro ejemplo más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una palabra que sale con el ánimo de herir. Una palabra mala que hace sentir mal al otro. Palabra corrompida. Ninguna palabra salga. Las palabras corrompidas de nuestro viejo hombre. Pero como nos despojamos y nos vestimos del nuevo hombre, ahora salen palabras que dice, palabra que sea buena. Buena para la necesaria edificación. Palabras de edificación. A fin de dar gracia a los que te escuchan. Y aquí viene el verso 30 a centrarnos. Todas estas cosas, ¿qué repercusión tienen en el Espíritu Santo? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que tú te despojas del viejo hombre y te vistes del nuevo hombre, estás contentando, alegrando al Espíritu Santo. Pero si no lo haces así, estás contristándolo. Cada vez que tú tienes todavía vestimentas antiguas y te niegas a quitártelas, no te desvistes de la vieja vestimenta, del viejo hombre, viciado con sus cosas conforme al mundo, el Espíritu Santo se contrista. Contristarse te va a llevar a apagar ese fuego que está dentro de ti. Cada vez que tú haces un logro
por el dominio propio, tú dices, yo no voy a hacer esto, voy a cambiar, voy a vencer, que el Espíritu Santo se alegra, se aviva en ti. Aunque tú no hayas vencido las 100 cosas malas, tú venciste una, el Espíritu Santo se alegra. Dice, muy bien, mañana la siguiente. Pero estamos mostrando avance, crecimiento. Y sigue hablando después de esto, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia, y antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, como también nos perdonó Dios a nosotros. Un contraste de cosas malas que tenemos que desecharlas, desvestirnos y vestirnos de las cosas buenas. Así no contristaremos al Espíritu Santo. En medio de todo esto pone la repercusión que eso trae en contra del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Así que si en algo tenemos que velar, si en algo tenemos que cuidar y velar, es en nuestra santidad. Porque somos, como sacerdotes consagrados para el Señor, para servir a los demás, que hemos levantado una vida, un altar, nuestra vida, una vida justa, recta, en santidad, y cada vez que ofrecemos algo al Señor, tenemos no solamente que desearlo, sino que hacerlo, ponerlo en nuestro corazón, la disposición de hacer algo como ofrenda, ya sea servir a los demás, ya sea bendecir al Señor, ya sea honrarle a Él o bendecir a las demás personas. Cada vez que nosotros hagamos algo de sacrificio, tiene también que hacer de acuerdo a su palabra y presentarlo y hacerlo. Y que no solamente se quede en el deseo, en la intención, sino en la acción, en la decisión. Luego Dios proveerá el fuego para que esa ofrenda tuya pueda subir hacia arriba. Esa es la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Cada vez que el Espíritu Santo nos visita nuestro corazón y ve qué cosa hay en el corazón. Y eso es lo que Él lleva al Padre. Dice, su palabra describe al Espíritu Santo así, que viene a nosotros, mira lo que hay en el corazón y eso se lo comunica al Padre por nosotros. Esa es la función intercesora de Él. Así que en nosotros, que haya una vida justa, recta, presentando cosas agradables a Dios, y Dios hará, no es que nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará la suya enviando ese fuego poderoso del ánimo, del gozo, del poder para seguir haciendo cosas para Él. Dios nos bendiga pues en esta mañana de esta manera y que cuidemos ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Vamos a orar. Gracias Dios por este cargo de sacerdocio que nos has puesto cada uno de nosotros. Ayúdanos a cumplirlo, a llevarlo a cabo de la mejor manera, de acuerdo a tu palabra. Y aviva, Señor, nuestro gozo con el tuyo, nuestro deseo con el tuyo, nuestro poco poder humano con tu fabuloso poder. Pon de tu fuego en nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de tus hijos para que sean poderosos en ti, para que tú puedas visitarlos a ellos, puedas darle los dones que ellos están anhelando, los ministerios, los llamados, que tú toques a cada uno de ellos, Señor, que tú te vuelvas no solamente un Dios de conocimiento, sino real, hablando al corazón, hablando a sus propias vidas, contactándote con cada creyente, recordando esta verdad que Santiago nos dice, que el Espíritu de Dios, que Dios ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Tú quieres, Señor. Ya este verso, esta verdad ahí escrita en ese verso, dice que tú nos anhelas celosamente. Somos nosotros los que tenemos que dar ese paso de buscarte también, buscarte
con mucho interés, mucho ímpetu, muchas ganas, con mucha decisión. Sí, Señor, gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado aquí. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.